Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión, pues vamos a seguir platicando acerca de condiciones inflamatorias y vamos a revisar en específico qué sucede en artritis reumatoide. Entonces, ustedes pueden observar en esta imagen un proceso inflamatorio, ¿no? En estas articulaciones interfalángicas. Si se fijan, si lo comparan con esta otra ilustración donde las articulaciones no están deformadas y no tienen estos procesos inflamatorios, esto es lo que sucede ante esta enfermedad que tiene varios componentes, entre ellos el más importante es el componente autoinmune. Justo en esta semana se conmemora el Día Internacional de la Artritis Reumatoide, tratando de eh, un poco concientizar a la comunidad en general acerca de la importancia del tratamiento oportuno y el diagnóstico, ¿no? Esta enfermedad, desafortunadamente, eh, afecta más o menos como a 1% de la población, que no es menor. Desafortunadamente también afecta principalmente a mujeres y afecta a mujeres jóvenes, ¿no? Más o menos por ahí de los 40, un poquito antes. Y conforme se va avanzando en la edad, va afectando también más a hombres. Entonces, hay varios componentes. El componente genético, eh, se ha observado que existen alteraciones genéticas en el antígeno leucocitario humano y en el complejo mayor de histocompatibilidad que hacen que sea más propensa la gente a padecer artritis reumatoide. También se han visto algunos factores ambientales como el tabaquismo, y entonces la gente que fuma aumenta entre 20 y 40% la posibilidad de producir una enfermedad autoinmune de tipo de artritis reumatoide. Y evidentemente alteraciones del sistema inmune que pueden llevar hacia estas afectaciones terribles articulares que llevan hacia la deformación articular y cartilaginosa, ¿no? Entonces, esta enfermedad se caracteriza por una inflamación sinovial. Hay inflamación y destrucción del hueso y el cartílago, llevando hacia esta eh, alteración dolorosa, inflamatoria, deformante de la artritis reumatoide. Entonces, vamos a ver diferentes estrategias para el tratamiento de artritis, algunas, no todas, pero sí como los principales pilares del tratamiento. Entonces, como ustedes pueden prever, uno de los pilares es combatir la inflamación y evidentemente el dolor, ¿no? Y ya vimos en sesiones anteriores a los antiinflamatorios no esteroideos y a los antiinflamatorios esteroideos que son útiles para mitigar la inflamación, para mitigar el dolor. Estos a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, estos a través de un efecto inmunomodulador que afecta a esta enfermedad autoinmune, y también ya sabemos de su efecto en los precursores de prostaglandinas, ¿no? De forma particular, vamos a ver algunos fármacos que evitan la progresión y la deformidad articular. Estos fármacos ustedes los pueden encontrar en los libros como DMARD, que son las iniciales de Disease Modifying Antirheumatic Drug, ¿no? Entonces, fármacos que modifican la enfermedad antirreumática. Y entonces, vamos a observar que en este grupo está el metotrexato, la hidroxicloroquina y la cloroquina, y algunos anticuerpos monoclonales como el infliximab y el tocilizumab. ¿Cómo le hacen estos fármacos para evitar la progresión y evitar la deformidad que caracteriza a la artritis reumatoide? Bueno, el metotrexato inhibe
a una enzima que se llama dihidrofolato reductasa y entonces ustedes inmediatamente tienen que recordar lo que han visto tanto en bioquímica como en biología celular y tisular, que la hidrofolato reductasa está vinculada a la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Y entonces, al interferir el metotrexato a través de la inhibición de la dihidrofolato reductasa, pues entonces, de forma previsible, pues inhibe la síntesis de DNA, de RNA, y eso es particularmente importante en las células que se están reproduciendo de forma muy rápida y acelerada. En este caso, lo que nosotros estamos buscando ante la administración de metotrexato es que no exista activación de las células inmunes, ¿no? De las células T, que no haya producción de citocinas, y entonces, ante esta circunstancia de que no se están dividiendo las células inflamatorias y no se están activando y no hay citocinas, entonces reduce el proceso inflamatorio y entonces no va a haber destrucción y no va a haber deformidad. Evidentemente, si nosotros conocemos cuál es el mecanismo de acción de los fármacos, podemos predecir qué es lo que puede pasar. Y entonces, si este fármaco inhibe la síntesis de DNA y RNA en las células que se están reproduciendo muy rápido, entonces podemos predecir que puede pasar un fenómeno como el que ya hemos observado en otros fármacos, en el que no se producen células en la médula ósea, ¿no? Existe pancitopenia, no va a haber producción de linfocitos, no va a haber producción de eritrocitos, no va a haber producción de plaquetas, a eso se le llama pancitopenia, y entonces eso puede pasar en un caso extremo cuando se administra metotrexato. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Qué otras células se están dividiendo de forma importante y continua? Pues las células epiteliales. ¿Y cuáles células epiteliales son cruciales para que permanezcan íntegras? Pues las del tracto gastrointestinal. Y entonces puede haber perforación del tracto gastrointestinal, enteritis hemorrágica, y entonces esta puede ser también una reacción adversa de cuidado ante la administración de metotrexato. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos que tener cuidado con este asunto de las perforaciones? Porque si estamos pensando en un paciente que tiene artritis reumatoide, está tomando antiinflamatorios no esteroideos. Y entonces, si está tomando antiinflamatorios no esteroideos, hay que recordar cuáles son las reacciones adversas de estos. Igual, ¿no? Irritación gástrica, sangrado gastrointestinal, perforación. Y entonces, aunamos al metotrexato y entonces vamos sumando riesgos para que puedan suceder este tipo de manifestaciones. ¿Qué pasa si el paciente está con antiinflamatorios esteroideos? Pues bueno, entonces va a haber una disminución, ¿no? De este proceso inflamatorio y evidentemente dolor. Y hay veces que los pacientes tienen una seria lesión de, el tejido gastrointestinal y no lo notan porque están bajo tratamiento antiinflamatorio y analgésico, ¿no? Entonces, tenemos que tener la precaución de decirle a los pacientes que noten cuáles son los signos y síntomas de alguna alteración gastrointestinal, ¿no? Como la presencia de melena, de heces de color negro, que pueden ayudarnos a identificar una perforación o un sangrado del el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, metotrexato ayuda a modificar el desenlace de la enfermedad porque inhibe la síntesis de DNA y la activación de células inflamatorias y producción de citocinas a través de este mecanismo. Otro fármaco, la hidroxicloroquina, a ustedes les debe de sonar familiar porque recientemente se hizo mucha publicidad con respecto a este fármaco porque ayuda a que exista un proceso de inmunoregulación y entonces inhibe la producción de factor reumatoide, se acumula en los leucocitos e inhibe la actividad de las enzimas, las colagenasas y las proteasas, que estas
pueden promover el deterioro tisular, inhibe la proliferación de células T, ayuda a disminuir el asunto de las interleucinas 1, 2, 6, factor de necrosis tumoral y el interferón. Y entonces si estos jugadores, las interleucinas y el factor de necrosis tumoral, no se activan o no están presentes, entonces no está este proceso inflamatorio y no hay daño en en la cápsula, ¿no? Sinovial, y entonces no hay alteración del hueso y tampoco del cartílago. Entonces, pensando en este mecanismo de acción, pues se pospuso, se postuló su uso para algunas enfermedades que también tienen alteraciones de la respuesta inmune, es el caso de COVID-19, pero se vio que no era la mejor opción por muchas cosas. Tiene un perfil de seguridad complicado. Vamos a ver características específicas de hidroxicloroquina cuando veamos parásitos. La hidroxicloroquina se utiliza para el tratamiento de malaria y entonces vamos a ver algunas otros mecanismos de acción vinculados a este fármaco. En esta ocasión, pues bueno, tenemos que prestar atención a su modulación de la respuesta inmune y se ha observado que el uso de hidroxicloroquina en pacientes con artritis reumatoide pues mejora el curso de la enfermedad. ¿Qué podemos esperar del uso de hidroxicloroquina? ¿Cuáles son los factores de seguridad que tenemos que tomar en cuenta? La hidroxicloroquina causa alteraciones retinianas, entonces a los pacientes les tenemos que estar haciendo exámenes periódicos de los ojos. Una persona normal tiene que ir a revisión oftalmológica una vez al año, así es que si no han ido, vayan a revisión oftalmológica. Una persona que está bajo tratamiento con hidroxicloroquina tiene que hacer estas revisiones de una forma más constante, cada 3 meses, cada 4 meses, para observar si hay alguna afectación retiniana. La hidroxicloroquina forma parte de un grupo de fármacos que afectan la conducción cardíaca. Pueden provocar arritmias cardíacas y evidentemente si se combina con algunos otros fármacos que también causan arritmias. Por ejemplo, les adelanto que hay un grupo de antibióticos que se llaman antibióticos macrólidos que también tienen esta peculiaridad que causan arritmias. Entonces, si ustedes combinan fármacos que causan arritmias, entonces puede haber arritmia y paro cardíaco y muerte, ¿no? Entonces, cuando ustedes vamos a ir, ustedes tienen que ir haciendo como una lista de fármacos que tienen esta peculiaridad para que no se puedan coadministrar al mismo tiempo y entonces de esa forma ir viendo los riesgos que cada fármaco lleva. Entonces, hidroxicloroquina modula la respuesta inmune. Hay que hacer exámenes rutinarios de la vista y además se tiene que observar que no se debe administrar con otros fármacos que puedan potencialmente causar arritmias fatales. Entonces, en esta foto instantánea de los fármacos que modifican la enfermedad, pues tenemos a metotrexate, que bloquea síntesis de DNA y entonces impide la activación de células inflamatorias, a hidroxicloroquina, que también modula la respuesta inflamatoria y por eso hace que el proceso inflamatorio no suceda, y estos fármacos que no vemos en este momento del programa, pero se los comento, como los anticuerpos monoclonales, que son fármacos que van exclusivamente contra alguna diana en específica. En este caso, el infliximab va en contra del factor de necrosis tumoral, y si va en contra del factor de necrosis tumoral, pues impide la expresión de estas interleucinas, la 1, la 6 y la 8, y entonces también provoca que no exista este desastre inflamatorio en las articulaciones, ¿no? Entonces, esa es de forma general los fármacos que se utilizan y cómo es o cuál es su mecanismo de acción. Entonces, veamos algunas características farmacocinéticas.
Entonces, observen que el metotrexato, la hidroxicloroquina, se administran por vía oral. Les he puesto aquí como otro ejemplo de algún antiinflamatorio esteroideo, en este caso la metilprednisolona, que ya habíamos visto, que se administra de forma parenteral, ya sea por vía intramuscular o intraarticular. Entonces, vean que el metabolismo tanto de metotrexato como hidroxicloroquina es hepático. Además, el metotrexato también tiene un metabolismo intestinal y también intracelular. Todos se eliminan por vía renal y el metotrexato también por vía hepática. Y aquí está el perfil de seguridad, ¿no? El metotrexato, la depresión de la médula ósea y entonces puede causar pancitopenia, alteraciones gastrointestinales que aumentan si se administra al mismo tiempo con antiinflamatorios no esteroideos, alteraciones dermatológicas de tipo rash y Stephen-Johnson. En el caso de hidroxicloroquina, tener cuidado porque causa arritmias, aumenta el intervalo QT, también puede causar alteraciones de la médula ósea, pancitopenia y también alteraciones en la retina, como ya habíamos dicho. Las alteraciones o las interacciones que va con fármacos, si nosotros administramos hidroxicloroquina con fármacos que también alteran el ritmo cardíaco, como es el caso de los antibióticos macrólidos o este que es un procinético que se llama cisaprida, pues aumentamos el riesgo de arritmias fatales. En el caso del metotrexate, pues bueno, ya dijimos que los antiinflamatorios no esteroideos, el alcohol también potencia hepatotoxicidad del metotrexate, el omeprazol también puede modificar las concentraciones de metotrexato y entonces hay que estar pendientes. Y pues evidentemente si estamos hablando de un fármaco que interfiere con la síntesis de DNA, ¿ustedes lo darían durante el embarazo? Pues no, evidentemente no es compatible con el embarazo, no es compatible con la lactancia. Si nosotros tenemos un paciente, acuérdense que la artritis reumatoide afecta a mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes, decirle a nuestra paciente que tiene que tener un control importante sobre la natalidad y hacer nosotros pruebas eh, continuas para checar que no esté embarazada porque pues puede causar teratogénesis, ¿no? Es un fármaco que modifica la síntesis de DNA. En el caso de hidroxicloroquina, pues tampoco es compatible con el embarazo ni la lactancia y en el caso de los esteroides ya habíamos dicho que pues sí es ponderable el riesgo dependiendo de las condiciones. En la hidroxicloroquina les dije entonces que la vamos a ver en otro momento también, cuando veamos enfermedades parasitarias, cuando veamos malaria, también es una de sus indicaciones, pero en este momento estamos viendo sus propiedades antiinflamatorias, ¿no? Para artritis reumatoide también se utiliza para lupus eritematoso sistémico, que es otra enfermedad autoinmune que presenta inflamación. Pero bueno, entonces esta es como la síntesis de cosas que ustedes deben de saber en este momento de la farmacología que tiene que ver con la inflamación. Entonces, ¿cómo tiene que ser el monitoreo de nuestros pacientes? Bueno, ustedes ya saben que los antiinflamatorios esteroideos modifican algunas cuestiones metabólicas. Puede causar cambios de peso, cambios visuales, puede causar infecciones, puede modificar las concentraciones de glucosa y ustedes saben que tenemos que estar pendientes de la polidipsia, la polifagia, la poliuria y si le ponemos otras dos P's, la pérdida de peso. Y entonces tenemos que hacer exámenes frecuentes de determinaciones de glucosa sanguínea para ver que los antiinflamatorios esteroideos no estén propiciando diabetes y también tenemos que hacer pruebas de densidad mineral ósea. Recuerdan que los esteroides hacen que se pierda densidad ósea y entonces tenemos que ver si tienen osteoporosis o no.
En el caso de hidroxicloroquina, pues, ¿qué se les ocurre hacer? Evidentemente, electrocardiogramas, ¿no? Si hay alteraciones de la, eh, del ritmo cardíaco, pues tenemos que ver si hay arritmias, cambios visuales, ¿no? Exámenes periódicos oftalmológicos y cambios en la piel. Y en el caso de metotrexato, pues exámenes que nos orienten para ver cómo está la prueba de función hepática, cómo están las pruebas de función renales y si existe disminución de leucocitos, disminución de hemoglobina, disminución de plaquetas que nos orienten a pensar que hay mielosupresión. Y evidentemente lo que ya les decía en cuestión de estar atentos en caso de que nuestra paciente esté embarazada, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, escriban y pues que estén muy bien.